Ella lloró, pero sabía que no había vuelta atrás. En esta noche fría y despiadada, la pobre Emily se estaba convirtiendo en la novia de un hombre con el que nunca había soñado. Las lágrimas de emoción se mezclaron con la lluvia que golpeaba el cristal del destartalado edificio donde ya se había decidido su destino. Desde los primeros momentos de su vida sintió el peso del deber y la desesperanza, pero nunca pensó que el día de su boda llegaría tan temprano y tan despiadadamente. Emily, una niña de piel delicada y ojos brillantes y esperanzados, creció en un barrio pobre de un pequeño pueblo estadounidense, donde cada día era una lucha por la supervivencia. Su madre, Linda, y su padre, George, luchaban por llegar a fin de mes y los sueños de una vida mejor parecían tan lejanos como un espejismo en el desierto. Pero el destino quiso lo contrario. Cuando un anciano, con rostro arrugado y mirada fría, apareció en el umbral de su casa, no tenía dinero en sus manos. Ofreció una solución que podría sacar a la familia de la desesperación. «Emily, querida mía», susurró la madre suavemente, los ojos de su hija llenos de tristeza y determinación. «Esta es nuestra única oportunidad de salvación». Las palabras de Linda, llenas de amor y desesperación, cortaron el corazón de la niña. Sabía que esta elección la privaría de su sueño de libertad, pero la esperanza de un futuro mejor para sus seres queridos la obligó a hacer un trato con el destino. Así comenzó su viaje hacia el matrimonio con el señor Robert, un hombre cuya apariencia personificaba el pasado y los sueños incumplidos. La lluvia era cada vez más fuerte y el frescor de la noche penetraba hasta los rincones más ocultos del alma de Emily. Ella caminaba por la calle, en cuya oscuridad las luces de las farolas parpadeaban como esperanza en su corazón. Cada paso era dado con esfuerzo, como si la tierra misma intentara retenerla en el camino inevitable. Los sonidos de la noche se oían a su alrededor, el aullido del viento, los ladridos lejanos de los perros y el zumbido de la ciudad nocturna, en la que incluso el tiempo parecía haberse detenido para observar su sufrimiento. El monólogo interno de Emily estaba en ebullición. ¿Cómo terminé aquí? ¿Cómo puedo yo, tan tierna y soñadora, encontrarme en los brazos de un hombre cuyo rostro está oculto por las arrugas y cuya alma parece fría como el acero? Estos pensamientos penetraron en lo más profundo de su conciencia, como dagas, destrozando los últimos restos de su esperanza. Recordó los días en que soñabas con el amor, de cómo sus suaves manos sujetaban las manos de su amado y su corazón cantaba de felicidad. Pero la realidad resultó ser cruel e inexorable. Se oían sonidos de conversación de fondo. Al entrar en la espaciosa habitación, poco iluminada, llena de sombras y del suave susurro de los invitados, Emily sintió que la tensión aumentaba. Los invitados que se reunieron para esta boda eran como fantasmas, silenciosos e indiferentes, como si todos supieran que algo siniestro se escondía en esta unión. Hubo miradas de simpatía y condenación entre ellos, pero la propia Emily no estaba de humor para sentir lástima. Debes entender, querida mía, que este matrimonio no es solo una unión de dos corazones, sino un trato que puede cambiar tu destino, dijo una voz detrás de ella. Era el padre, George, tratando de consolar a su hija, pero sus palabras sonaban vacías, como un eco en el frío pasillo. Su rostro expresaba tanto desesperación como determinación, y cada gesto que hacía le recordaba que estaba obligada a aceptar su destino. El señor Robert, un hombre mayor, de ojos cansados y sonrisa fría, ya la estaba esperando en el altar. Su presencia parecía extraña y siniestra, algo que hacía que se nos helara la sangre. A pesar de sus años, su mirada estaba llena de determinación y de un extraño encanto que, sin embargo, no podía ocultar su frío cálculo. Parecía un hombre que no venía en busca de amor, sino de un trato en el que los sentimientos no tenían cabida. ¿Seguimos? Escribe desde qué ciudad o país nos estás viendo y suscríbete. En los primeros minutos de la ceremonia, la sala estaba envuelta en tensión, como si la realidad misma se tambaleara ante el acontecimiento que se avecinaba. Las palabras monótonas del sacerdote se fusionaron con el canto de la lluvia fuera de las ventanas, creando una atmósfera de desesperación e inevitabilidad.
Emily permaneció temblando como una niña pequeña frente a un gran horror, y sabía que cada uno de sus movimientos estaba fijado por la inexorable fuerza del destino. El diálogo entre ella y su madre sonaba tranquilo y casi inaudible a través del ruido de la lluvia. «Cariño, tienes que ser fuerte», susurró Linda acariciando el cabello de Emily. «Esperamos que esto nos traiga al menos una gota de felicidad». «¿Pero por qué yo? ¿Por qué debería renunciar a mi juventud y a mis sueños por nuestra salvación?», Emily preguntó en voz baja, sin poder evitar el temblor en su voz. Estas palabras, llenas de dolor e impotencia, resonaron en su alma, y ya entonces emergía un conflicto interno entre el deber hacia su familia y la sed de su propia libertad. Pero la respuesta estaba clara: no había elección. El destino lo había decretado. Y ahora todo dependía de lo que sucedería en las próximas horas, en esa noche en la que todo cambiaría. Los primeros acordes del destino ya habían sonado y el corazón de Emily latía al ritmo de los ansiosos ritmos del juicio que se avecinaba. En esa habitación oscura, entre sombras y miradas frías, comenzó una historia que cambiaría su vida para siempre. Cada sonido, cada mirada y cada palabra se convirtieron en parte integral de una representación dramática, donde el amor y el dolor se entrelazaron en una unión inseparable. En el pasillo, donde reinaba una atmósfera de silencio ominoso, Emily sintió cómo el tiempo se ralentizaba y cada momento adquiría el significado de la eternidad. Pensamientos entretejidos de miedo y esperanza llenaron su mente. Trató de encontrar consuelo en los recuerdos de su infancia, cuando el mundo parecía brillante y lleno de maravillas. Pero ahora esas imágenes parecían fantasmas de un pasado lejano. Su mirada se detuvo involuntariamente en los rostros de los invitados, cada uno de los cuales parecía llevar la huella de tragedias personales. Entre ellos había nombres estadounidenses como Elizabeth, Catherine, John y Mary, personas que como ella habían perdido su calidez en este mundo frío. Todos sabían el precio del sacrificio que había que hacer para escapar de alguna manera del cautiverio de la pobreza y la desesperación. Por un momento, Emily recordó cómo recientemente había soñado con el amor verdadero, con los cálidos brazos de alguien abrazándola y unos ojos que reflejaban toda la ternura del mundo. Pero sus sueños se desmoronaron como polvo bajo sus pies cuando el destino la obligó a aceptar casarse con el señor Robert, un hombre que parecía la encarnación de la vejez y la pérdida. No solo era viejo, era un símbolo de que la vida ya no le ofrecía posibilidades de ser feliz. ¿Cómo fue que acabé aquí?, pensó, tratando de encontrar la respuesta en su propio corazón. En su mente se mezclaban imágenes de noche, lluvia y lágrimas interminables. Cada gota de lluvia que caía al suelo parecía un reflejo de su sufrimiento, y las luces parpadeantes parecían fantasmas de esperanzas perdidas. Dentro de ella se desarrollaba una lucha entre su deber hacia su familia y su deseo de libertad que tanto ansiaba. Las conversaciones familiares antes de la boda dejaron una profunda huella en el alma de Emily. En la cocina de la pequeña casa, donde el olor a pan quemado y madera húmeda se mezclaba con las notas del café de la mañana, Linda intentó explicarle a su hija la inevitabilidad del trato. «Emily, querida», empezó su madre con la voz temblorosa como el viento otoñal, «ya no podemos vivir en la pobreza. Este matrimonio es nuestra oportunidad de una nueva vida, aunque el precio sea alto». Emily no pudo responder, solo asintió en silencio, dándose cuenta de que las palabras de su madre estaban llenas de amor y desesperación a la vez. Esa misma noche, cuando llegaban los últimos minutos antes de la ceremonia, los invitados comenzaron a tomar sus asientos en el salón. El señor Robert parecía estar observando de cerca cada movimiento de Emily.
Su mirada era fría y calculadora, como si estuviera estudiando cada rasgo de su rostro, como si estuviera buscando algo no dicho. Su presencia evocaba no solo miedo, sino también una extraña atracción, como si contuviera un secreto que pudiera cambiar la vida entera. Los diálogos entre los invitados fueron breves pero llenos de tensión. Se oían frases entre ellos, como si dijeran que tras esta boda se escondía algo más que una simple unión de destinos. «He oído que este matrimonio es la última esperanza de la familia», susurró uno de los invitados, un hombre canoso, pero a tal precio. «A veces el precio de la felicidad resulta demasiado alto», añadió en voz baja una mujer de ojos brillantes. A medida que la ceremonia empezó a tomar impulso, Emily sintió que el frío le subía a los huesos. Cada paso hacia el altar le parecía una tortura y en su alma nació un pensamiento. Quizás esta boda sea solo una prueba de fuerza que no podré soportar. Pero no había elección. El destino ya estaba decidido. El altar, decorado con modestas flores y una tenue luz de velas, se convirtió en un lugar donde la esperanza y la desesperación se fusionaban. Emily, vestida con un modesto vestido de novia, que apenas podía ocultar su fragilidad, se acercaba cada vez más al señor Robert. Sus dedos temblaban y su corazón latía con fuerza como si se preparara para la batalla final. Cada sonido, cada susurro le parecía un presagio de algo siniestro, inevitable. «Emily, querida», dijo Robert en voz baja, extendiendo la mano. «Es hora de empezar una nueva vida». Su voz, apenas audible, estaba llena de lágrimas y desesperación. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Emily sintió un escalofrío de horror invadir su alma y comprender que estaba entrando en una alianza que la cambiaría para siempre. Un extraño silencio cayó sobre la habitación, como si incluso las paredes intentaran escuchar las últimas palabras antes de que el destino finalmente se determinara. Cada detalle, desde el suave susurro de las telas de seda hasta las llamas parpadeantes de las velas, se convirtió en parte del mayor drama que se desarrolló frente a todos los presentes. En ese momento, cuando todo parecía congelado en la eternidad, Emily no podía quitarse de la cabeza la idea de que detrás de la máscara del señor Robert se escondía algo incomprensible, un secreto capaz de sacudir la esencia misma de la existencia. Y así, con los sonidos de truenos distantes y el susurro silencioso del viento, la ceremonia continuó y el destino de Emily apretó su alma cada vez más fuerte en sus garras heladas. Sentía cómo cada momento la acercaba más a lo inevitable y no entendía lo que le esperaba en la oscuridad de la inminente noche de bodas. La noche de bodas llegó de repente como un martillazo. Después de una ceremonia corta y casi silenciosa, los invitados se dispersaron, dejando a Emily y al señor Robert solos en el salón poco iluminado de la vieja mansión, donde reinaba la oscuridad y un tenso silencio. Su corazón latía con fuerza y dentro de ella aún se libraba la lucha entre el deber y la protesta interior. Pero esto fue solo el comienzo de la prueba. Emily sintió que cada movimiento en esa habitación resonaba en su alma. Mientras caminaba sobre el frío mármol hacia la esquina, donde los detalles interiores esperaban en la penumbra, sus pensamientos volvieron a lo que la había traído allí. Cada sonido, cada sombra en las paredes, nos recordaba que algo siniestro acechaba en ese lugar. Sabía que no estaba preparada para lo que le esperaba, y su mente estaba dividida entre el miedo y una tranquila esperanza de liberación. Al fondo de la sala había un viejo cuadro que representaba tiempos olvidados y parecía llamar a Emily a mirar profundamente en su alma. Una voz, apenas audible pero autoritaria, le susurró: «No tengas miedo. Aquí encontrarás la respuesta a tus atormentadoras preguntas». Esta voz despertó en ella un sentimiento extraño, como si el destino mismo hubiera decidido darle la oportunidad de empezar de nuevo. El señor Robert, observándola desde el lado frío de la habitación, parecía imperturbable, como si supiera de antemano lo que iba a suceder.
Su mirada, llena de vaga ansiedad, se deslizó por su rostro, dejando tras de sí una sensación de misterio sin resolver. De repente, un suave golpe se escuchó desde la esquina y ambos se quedaron paralizados, escuchando el sonido de pasos que resonaban en el pasillo. Ese momento, lleno de tensión, hizo que sus corazones latieran al unísono, combinando miedo y determinación. «No podemos seguir así», susurró Robert, con una voz inesperadamente suave, como si quisiera compartir su secreto. Emily se detuvo, sintiendo que una fuerza interior comenzaba a despertar, un deseo de comprender el verdadero significado de lo que estaba sucediendo despertando dentro de ella. Ella decidió que no dejaría que el miedo gobernara su vida, incluso si el destino le hablaba con palabras incomprensibles. Cada respiración, cada sonido, le recordaba que todas las pruebas eran solo obstáculos temporales en el camino hacia la liberación. En ese momento, se juró a sí misma, encontraría una manera de liberarse de los grilletes del pasado, pasara lo que pasara, incluso si este camino estuviera lleno de sufrimiento y pérdidas inevitables. Esa noche se convirtió en el punto de inflexión definitivo del destino. Cuando las puertas del pasillo se cerraron silenciosamente detrás de ella, Emily sintió un escalofrío de incertidumbre apoderarse de sus manos. Vestida con su modesto vestido de novia, parecía una figura frágil, lista para quebrarse bajo el peso del destino. El leve crujido del suelo bajo sus pasos creaba la ilusión de un final inevitable que se acercaba, y las sombras parpadeantes de las velas bailaban en las paredes como presagios del drama venidero. En el pasillo que conducía al dormitorio reinaba un silencio ominoso. Emily caminaba tambaleándose, sus ojos buscaban respuestas en la oscuridad. Su respiración era rápida y sus pensamientos corrían como balas en un torbellino de dudas. De repente se oyó un sonido extraño, un crujido, parecido a un golpe silencioso, casi imperceptible. El corazón de la niña dio un vuelco de miedo y se detuvo en la puerta que conducía al baño. Por un momento el tiempo se detuvo. Una figura apareció en la puerta que Emily no esperaba ver. Ella no vio el reflejo sombrío de un anciano, como había imaginado, sino el de un joven de cabello espeso y oscuro y ojos brillantes. Su apariencia estaba llena de contrastes, la ternura de la juventud entrelazada con una determinación esquiva. Había algo en su mirada que hizo que Emily se estremeciera de horror y sorpresa al mismo tiempo. «¿Quién eres?», gritó con voz temblorosa, como la de un niño pequeño ante un gran secreto. El joven simplemente rió suavemente, sus labios se curvaron ligeramente en una sonrisa que parecía gentil y siniestra al mismo tiempo. «Soy yo con quien te casaste», dijo en voz baja, como si confirmara la esquiva verdad que se estaba infiltrando lenta pero seguramente en su mente. Con esta simple pero poderosa admisión, toda la esencia de lo que estaba sucediendo quedó patas arriba. En ese momento, Emily sintió que el pasado, el presente y el futuro se fundían en un solo momento, y toda su existencia quedó en tela de juicio. En su mente pasaban preguntas que no encontraba respuesta. ¿Cómo era posible que el hombre que ella consideraba anciano resultara ser joven y lleno de vida? ¿Qué ocultaba el señor Robert y por qué todo aquello parecía una prueba para su alma? Los recuerdos de los sueños y esperanzas de la infancia, de las tardes tranquilas con su madre y de cómo soñaba con el amor verdadero, se fusionaron con la dolorosa comprensión de que el destino a menudo es cruel e impredecible. El joven se acercó y su voz se hizo aún más segura. «Todo esto fue una prueba, una comprobación de vuestra fe en el amor y de la fuerza de vuestro espíritu. Deberías haber visto que detrás de la capa exterior de la vejez se esconde la verdadera esencia, energía, juventud y fuerza capaces de superar cualquier obstáculo». Emily se quedó inmóvil, tratando de procesar lo que había oído. Una llama se encendió en su alma, una mezcla de ira, confusión
y sorpresa. Las lágrimas que antes fluían sin cesar, de repente se mezclaron con un sentimiento de liberación y una determinación sin precedentes. Ella sentía que todo lo que estaba sucediendo no era accidental. Cada momento, cada sufrimiento la conducía a ese punto de inflexión. ¿Pero por qué? ¿Por qué tuve que pasar por todo este dolor para comprender la verdad? Susurró su voz llena de amargura y dolor. El joven, sin soltarle la mano, respondió con calma, pero con tanta fuerza que cada palabra suya resonó en su corazón, porque el amor verdadero no conoce límites de tiempo ni de formas externas. Lo que pasaste fue necesario para que vieras que el amor no viene en la forma que la sociedad prescribe. Ella viene a demostrarte que eres fuerte, que eres capaz de superar incluso las pruebas más terribles. Sus palabras penetraron en lo más profundo de su alma, despertando en ella aquellos sentimientos que había ocultado durante hace tanto tiempo. Emily sintió que el peso de los años pasados, el dolor y el miedo se disolvían gradualmente, dando paso a una nueva, desconocida fuerza que llenaba su cuerpo y su mente. En ese momento se dio cuenta de que su noche de bodas no era el final, sino el comienzo de una nueva vida, donde podría encontrarse a sí misma, su fuerza y tal vez el verdadero amor. En la habitación, donde parpadeaba la última luz de la vela, Emily y el joven se acercaron. Su abrazo era cálido y envolvente, como prometiendo protección contra toda adversidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su corazón comenzaba a latir no al ritmo del dolor, sino al ritmo de la esperanza. En su voz, llena de confianza, escuchó la promesa de cambio, de liberación de las ataduras impuestas por el destino. «Nunca soñé que terminaría aquí», dijo en voz baja, con la voz temblorosa al darse cuenta de un nuevo comienzo. «Pero tal vez esta misma prueba tenga el verdadero poder de cambiar mi destino para siempre». El joven le acarició suavemente el rostro, como transmitiéndole todo el amor y ternura que se escondía tras la máscara del ex señor Robert. No había reproche ni crueldad en su mirada, solo comprensión tranquila y confianza en que ahora juntos podrían superar toda adversidad. En el último minuto de aquella larga y dolorosa noche, mientras la oscuridad daba paso a la primera luz del amanecer, Emily sintió que el pasado, el dolor y el miedo se disolvían en el abrazo del presente. Se dio cuenta de que a pesar de todas las pruebas, su corazón era capaz de amar y su alma era capaz de perdonar y aceptar el cambio. Estos momentos se convirtieron en un punto de inflexión en su vida, cuando se dio cuenta de que cada golpe del destino, cada prueba y cada lágrima la conducían a ese momento de verdad. Tomados de la mano, como dos mitades de un todo, entraron en una nueva vida, donde el pasado ya no podía dictar las reglas del futuro. Emily, con una fuerza interior nacida del dolor y del sufrimiento, se preparaba para abrazar su nueva identidad, la identidad de una mujer capaz de amar, soñar y, lo más importante, ser libre. Cuando la mañana finalmente dispersó las sombras de la noche, los rayos del sol penetraron a través de las antiguas ventanas, iluminando la habitación con una luz suave. En ese momento, todos los miedos, todos los tormentos parecían lejanos y delante se abría un futuro lleno de promesas desconocidas, pero seductoras. Emily miró a los ojos de su marido, o mejor dicho, de quien quiera que resultara ser, y se dio cuenta de que ese sorprendente giro del destino le había dado la oportunidad de empezar de nuevo, de liberarse de las ataduras del pasado y encontrar el amor verdadero tan esperado y tierno. Las lágrimas que una vez fluyeron de dolor y tristeza ahora eran lágrimas de liberación. Su brillo reflejaba no solo el dolor de los años pasados, sino también el resplandor de una nueva esperanza, como si la vida misma hubiera decidido darle una oportunidad de redención. Cada respiración, cada movimiento, cada palabra estaban llenos de un profundo simbolismo, el final de una etapa y el comienzo de una vida completamente diferente, brillante y plena.
En las últimas líneas de esta tormentosa historia, en el último momento, cuando todas las pruebas habían quedado atrás, Emily se apretó contra él sintiendo el calor de su joven cuerpo y dijo en voz baja: no sabía que estaba eligiendo no solo el camino del sufrimiento, sino el camino hacia la verdadera libertad y el amor. Gracias por darme la oportunidad de ver lo fuerte que puede ser mi alma. Estas palabras, pronunciadas con temor y alivio, resonaron en toda la silenciosa habitación como un llamado a una nueva vida. La mirada de Emily se encontró con la de su amante, lo que mostraba no solo ternura, sino también una profunda comprensión de todas las pruebas por las que tuvo que pasar. Cada nuevo momento llenaba su corazón de tranquila alegría y fe en el futuro, donde el dolor da paso a la curación. En ese momento se dio cuenta de que todo sufrimiento eran lecciones necesarias, pasos en el camino hacia el autoconocimiento y el amor verdadero. Su tacto era cálido, dando confianza de que incluso en la noche más oscura uno podía encontrar la luz de la esperanza. Sintiendo una fuerza eterna despertando dentro de ella, Emily comenzó a imaginar un mundo con esperanza y determinación, donde cada mañana trajera una nueva oportunidad de felicidad y transformación personal. El joven la abrazó con ternura y sus palabras, llenas de sinceridad y ternura, se convirtieron en un himno silencioso a un nuevo comienzo. Te elegí desde el principio, porque en ti vi la chispa que podía encender la llama del amor verdadero. Que todas las pruebas del pasado sigan siendo solo una lección y que nos espere un futuro brillante. Así, en la habitación donde antes reinaban el miedo y la desesperanza, comenzó un nuevo capítulo de vida. El destino, que una vez parecía despiadado y cruel, ahora ha retrocedido ante la fuerza del espíritu humano y del amor que puede superar cualquier obstáculo. Emily, liberada de las ataduras del pasado, encontró la fuerza para creer en un milagro que puede cambiarlo todo. El amor que nace del dolor, del sufrimiento y de la fe infinita en un futuro mejor. Con los primeros rayos del nuevo día atravesando las cortinas, Emily dio el primer paso hacia su nueva vida. Ella sabía que habría alegrías y nuevos desafíos por delante, pero ahora estaba lista para afrontarlos con el corazón abierto. Cada nuevo día se convirtió para ella en un símbolo de renacimiento y cada momento en una oportunidad para cambiar su destino y recuperar su sentido de autoestima perdido. Así terminó la historia que comenzó con lágrimas y miedo y terminó con la constatación de una fuerza interior capaz de superar cualquier adversidad. Esta noche se convirtió no solo en una noche de bodas, sino en un símbolo de transformación. El momento en que Emily dejó de ser prisionera del destino y ganó la capacidad de amar, soñar y vivir nuevamente a pesar de todas las dificultades del pasado.